Vamos a la palabra de nuestro Señor en la noche de hoy. Por favor, les pido que abran sus Biblias en la primera carta, epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta o epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 4. Primera de Tesalonicenses 1:4, nos dice la palabra del Señor: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Porque conocemos, dice el apóstol Pablo, porque hemos visto, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Vamos a orar antes del sermón. Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que no contiene error alguno, que siempre es infalible, que es perfecta. Porque tú, Señor, tú la has revelado, tú has revelado la mente de Dios a la humanidad por medio de la palabra. Ahora concédenos la gracia para abrazar, para tomar esta palabra y hacerla nuestra por fe. Señor, abre el entendimiento de todo aquel niño o anciano o adulto que aún no haya comprendido las verdades salvíficas de tu palabra. Señor, nos humillamos pues delante de ti esta noche para escudriñar tu bendita y gloriosa palabra. Y te pedimos este favor en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tenemos pues, queridos hermanos, el texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 4. Y en este texto, el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, nos dice, porque conocemos, es decir, porque tenemos la plena certeza. Pero la palabra que yo quiero resaltar en este versículo 4 es una palabra muy hermosa, es una palabra de gran significado y es la palabra elección. Ahora, la pregunta es, ¿qué era lo que conocía? ¿De qué era lo que tenía certeza el apóstol Pablo? Bueno, de la elección de los tesalonicenses. Hermanos, son gloriosas palabras y esperamos que esta noche, con la ayuda, con la bondad de nuestro Señor, nosotros podamos entender el mensaje de los versículos que suceden en este versículo o que están posteriores a este. Recuerden que habíamos dicho esto a manera de introducción, que el autor de esta carta, sin lugar a duda alguna, era el apóstol Pablo. Establecimos que el lugar de la escritura era la ciudad de Corinto. Dijimos, por el descubrimiento arqueológico que data del año 1909, dijimos que podíamos fechar la carta en el año 52. Bueno, la vez pasada dijimos entre el 51 y el 53. Está todo muy bien. Sepan ustedes que esta carta precede la de los tesalonicenses, la cual fechamos en el año 59 o 60. Hablamos también de la carta o de la ciudad de Tesalónica, que era una de las 3 ciudades más importantes en la región de Macedonia. En esta región no solamente estaban las ciudades, bueno, habían muchas ciudades, pero aquellas que nos recuerdan la Escritura no solamente es la ciudad de Tesalónica, sino la ciudad de Filipos y Berea. Recuerden que hablamos de que había una ruta llamada la ruta Ignacia, pronunciada por otras personas como la ruta Ignacia, y era una ruta que comunicaba, a Roma con las regiones de Asia Menor. Les hice la salvedad de que hay un mar entre esa parte de Asia y Europa como tal, y les dije simplemente que esta ruta fue bastante importante en lo que respecta al ámbito militar. Por ahí se movían, se transportaban las tropas. Además de esto, por allí había gran comercio. Así que la ciudad de Tesalónica, lo dijimos la semana pasada, no era un pueblito, no era un caserío, era una ciudad importante de más o menos 200,000 habitantes y en la que Pablo predicó el evangelio en medio de gran oposición. Recordábamos también que quizás, pecando de ser simplista, quizás el ministerio del apóstol Pablo en Tesalónica se podía resumir en 5 puntos. El primero fue corto, de 3 semanas, eso lo vemos en Hechos 17 del 1 al 2, lo leímos la semana pasada. Dijimos también que algunos judíos en la sinagoga habían sido convertidos, algunos,
Pero esto contrasta con la cantidad de gentiles o de griegos que habían sido convertidos. Entonces, si algo nos debemos acordar de la iglesia de Tesalónica, fue que hubo pocos judíos convertidos y muchos gentiles convertidos. Pero cuando nos acordemos de que en Tesalónica hubo pocos judíos convertidos, inmediatamente nos debemos acordar de la grande oposición que los judíos no convertidos ejercieron en Tesalónica. Así que en Tesalónica, para resumir, hubo pocos judíos convertidos y muchos incrédulos judíos oponiéndose al evangelio, pero también por la bendita y grande misericordia y gracia del Señor hubo muchísimos griegos convertidos. Y terminamos diciendo que Pablo abandonó la ciudad. ¿Por qué? Porque los mismos judíos, o los judíos que se habían opuesto al evangelio en Berea, fueron los mismos que se opusieron al evangelio en Tesalónica. Eso ustedes lo pueden ver, como se los probé la semana pasada. Las cartas a los tesalonicenses, como les dije, se caracterizan por ser muy personales y muy sencillas, así que yo les aliento, queridos hermanos, a que nos prestemos toda la atención, prestemos toda nuestra disposición, porque son cartas muy prácticas, son cartas que atañen nuestra vida, nuestra conducta, son cartas doctrinales y también hay bastante enseñanza para nosotros. Hablamos de los temas importantes en Tesalónica y describíamos esto a manera de vuelo de pájaro rápido para no repetir lo que hablábamos la semana pasada, y dijimos que uno de los propósitos por medio de los cuales o por el cual el apóstol Pablo fue movido por el Espíritu Santo a escribir primera y segunda de Tesalonicenses fue porque habían malas interpretaciones acerca del regreso o de la parusía o de la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas creían o estaban esperando a Cristo y decían, bueno, gloria al Señor, Cristo viene y cuando Cristo venga yo me voy con Él. Pero entonces, como estaban en un ambiente pagano, comenzaron estas ideas paganas a ganar un poco de fuerza, quizás en algunos de los miembros de la iglesia, y entonces algunos de entre la iglesia se estaban preguntando, bueno, pero ¿qué pasa si yo muero? Para nosotros es cierto si Cristo viene, pero ¿qué pasa si yo muero? ¿Qué es lo que hay? Porque los paganos, porque los incrédulos, porque los idólatras que los rodeaban, es decir, estaban en una cultura totalmente griega y gentil, decían que en el momento de la muerte no había resurrección, que el alma moría y que el cuerpo simplemente se perdía, que no había tal cosa. Entonces había cierto tipo de intranquilidad. Mis amados hermanos, en virtud de eso, el apóstol Pablo entonces se mueve a escribir, o al menos ese fue uno de las razones por las cuales el Espíritu Santo lo movió. Y deseo recordarles, habiendo hecho una recopilación del trasfondo, deseo recordarles lo que hablábamos de manera puntual el miércoles pasado. Dijimos que en el versículo 2, dijimos que el apóstol Pablo, Silvano, quien es Silas, y Timoteo, estas tres personas se acordaban de manera constante, versículo 3, se acordaban de manera constante sin cesar delante de Dios y Padre, y se acordaban de tres cosas en particular, mis amados hermanos. Y mientras que no quiero repetir las cosas que discutimos el estudio bíblico pasado, creo que es de suprema relevancia para nosotros ser recordados de cuáles eran esas cosas de las que estas tres personas se acordaban a menudo. Y lo dijimos de manera clara. Se acordaban, versículo 3, de la obra de la fe de los tesalonicenses, del trabajo del amor de los tesalonicenses y de la constancia en la esperanza que tenían los tesalonicenses. De esas tres cosas se acordaban. Pero miremos los enunciados. Dice, versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe. Hago énfasis en la palabra fe. De la obra de nuestra fe. La segunda cuestión era del trabajo de vuestro amor. Hago énfasis en la palabra amor. Y de la constancia en la esperanza. Como lo habrán notado, estoy haciendo énfasis en la palabra esperanza. Así que, ¿cuál es el punto?
En estas tres obras, en estas tres cosas, si ustedes me permiten hablar de esa manera, en estas tres cosas que caracterizaban la iglesia de Tesalónica, habían tres gracias divinas. ¿Cuáles? La fe, el amor y la esperanza. Dios les había concedido fe, Dios les había concedido amor y Dios les había concedido esperanza. Así que, ¿cuál es el punto, mis amados? Bueno, el punto es, lo decíamos la semana pasada, que esas gracias son el motor que generaban obras dignas de personas convertidas. Y por eso dijimos que fue la fe en Cristo, decimos, la fe en Cristo, la que llevó a los tesalonicenses a obrar conforme a la Escritura. Nadie, ni tú ni yo, puede obrar conforme a la Escritura si tú no tienes la plena certeza y la inequívoca convicción de que la Escritura es palabra de Dios. Si tú obedeces la Escritura, y cuando obedeces la Escritura pongo el ejemplo que más le gusta o que más nos gusta a los pastores: no dejándoos de congregaros como algunos tienen por costumbre. Cuando las personas no obedecen este mandamiento, lo que están diciendo es: no tengo fe en Dios. Pero pastor, ¿usted cómo se atreve a decir eso? Bueno, es sencillo. La persona que obedece el mandamiento es una persona que entiende que esas no son las palabras del pastor César, que esas no son las palabras del pastor Pablo, que esas no son las palabras de quien escribió el libro de los Hebreos, que sin lugar a dudas fue el apóstol Pablo. Fue la crítica alemana la que desmintió la autoría del apóstol Pablo para con la carta de los Hebreos. Pero el punto es, las personas que obedecen la palabra del Señor ven en esa palabra la revelación misma de la mente de Dios. Es decir, cuando la persona lee: no dejándoos de congregarnos, ellos dicen: esto es palabra de Dios, esto me lo está diciendo Dios a mí. Yo creo en Dios, yo creo que Dios ha inspirado la palabra de manera perfecta, sin error, así que es Dios hablándome. Pero hay personas que no lo obedecen porque simplemente dicen: bueno, no es Dios hablándome, es Dios hablándole a los hebreos, es Dios hablándole a los otros, pero a mí no. ¿Ven el punto? Hay una relación estrecha entre la obediencia y la fe. Entonces decimos que la fe en Cristo llevó a los tesalonicenses a obrar conforme a la Escritura, a obedecer las palabras de la Escritura. Entonces, la fe produce obras de obediencia. La fe produce obras que reflejen en verdad la gracia del Señor. Pero hablemos del amor. El amor en Cristo o el amor a Cristo. El amor a Cristo, de la misma manera como la fe llevaba a los tesalonicenses por la gracia del Señor a obedecer la palabra del Señor, el amor también llevaba a los tesalonicenses a hacer otra cosa. ¿Qué era? Bueno, servir en la iglesia. ¿Ven el punto otra vez, hermanos? La palabra del Señor es evidente. Cuando el Señor obra en el corazón de una persona, infunde, aplica gracia. Es decir, gracia en forma de fe, y ahora la persona lee la palabra, obedece la palabra. Gracia en forma de amor, de tal manera que la persona ya no vive para sí, vive para Cristo y sirve en la iglesia. Y el punto es ese, mis amados hermanos. Hoy ustedes escucharon dos testimonios de conversión de personas que nosotros creemos que el Señor ha obrado en sus corazones. Personas que están andando de manera obediente a la Escritura, personas que están sirviendo en la iglesia conforme a la Escritura. Entonces ese es el punto. Las gracias del Señor mueven a la persona a ser obediente y a servir. ¿Ven ustedes por qué nosotros mantenemos cuestionando las personas que profesan la fe y no sirven y no obedecen al Señor? Es una relación inseparable, mis amados hermanos. Entonces, la fe en Cristo llevaba las obras de fe, el amor a Cristo llevaba el servicio, pero la esperanza en Cristo llevaba a los tesalonicenses a que estos permanecieran siempre andando conforme a la palabra, esperando a Cristo. Es una inconsistencia afirmar que los tesalonicenses
perseveraban esperando a Cristo, viviendo vidas desordenadas. Bueno, la evidencia de la primera carta a los tesalonicenses deja en claro que el apóstol Pablo había recibido buenas nuevas, noticias fidedignas acerca de la esperanza que ellos tenían en Cristo. Y como ellos esperaban al Cristo descender de los cielos, ellos se mantenían y se guardaban viviendo en santidad. Amados, qué grandes lecciones podemos aprender de cómo la gracia del Señor mueve, cambia a una persona por completo. El Señor no salva a una persona para que la persona viva de la misma manera como vivía antes. El Señor no le da gracia a una persona para que las obras de esa persona sean las mismas obras impías que hacía antes. El Señor no le da amor a una persona para que esa persona no pueda amar a los demás hermanos, amar a la iglesia. El Señor no concede esperanza a una persona y para que la persona viva de manera desordenada. Creo que aquí tenemos gran material, mis amados hermanos, pero debemos continuar. Así que, ¿a qué conclusión podemos llegar en el versículo 3? Bueno, a que las obras de los tesalonicenses, su servicio y su perseverancia no fueron producidas por ellos mismos, sino que fueron producidas por la multiforme gracia de Dios que habitaba en ellos. Multiforme gracia de Dios. Es decir, la gracia del Señor se manifiesta de manera multiforme y diversa. Es como cuando tú colocas un vidrio o un prisma y permites que la luz solar pase, y el prisma inmediatamente te muestra los espectros de esa luz. El punto es que los espectros, los colores, el rojo, el violeta, el verde, el amarillo, el azul, estos colores son partes inseparables de la luz. De la misma manera, cuando el Señor aplica la gracia en el corazón de un hombre o de una mujer, es innegable que ese espectro, es decir, esa variedad de gracias se puedan observar en la persona. Entonces nosotros, mis amados hermanos, creemos firmemente eso. Pero el siguiente versículo deja muy en claro lo que Pablo pensaba de manera puntual y específica acerca del testimonio de los tesalonicenses. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Amados, si hemos hablado lo suficiente en esta congregación acerca de la elección, pero creo que es menester, en virtud de que el apóstol toca esta palabra, es menester definir qué es la elección. Y la elección puede ser definida como la parte del decreto divino por medio de la cual Dios elige de manera soberana salvar a quien Él quiere. Repito, la elección es la parte del decreto divino por medio del cual Dios, en su libre voluntad, decide salvar a quien Él quiere. Ahora, usualmente se habla de la parte positiva y de la parte negativa de esa predestinación o de ese decreto. En esa línea de pensamientos podríamos decir lo siguiente: la parte positiva, y no positiva de manera positiva como nosotros la entendemos, pero la parte positiva de la predestinación sería Dios salva a quien Él quiere, y la parte negativa es Dios pasa de quien Él quiere. Lo que nosotros debemos entender de la doctrina de la elección es que Dios no hace imposible y no imposibilita las cosas a la persona que Él no elige, de tal manera en que simplemente la persona es por culpa de Dios por la cual yo no puedo ser salvo. Cuando hablamos de que Dios no elige para salvación, hablamos de que Dios pasa de la persona. Es decir, Dios no lo influencia de una manera negativa para que la persona se pierda. Ese es el punto, mis amados. El punto de la elección es Dios influencia de manera positiva, es decir, por medio de su Espíritu Santo infunde la gracia, trae regeneración y de esa manera las personas pueden venir a Cristo. La parte negativa, es decir, la parte de la reprobación, es simplemente Dios pasando
de esas personas. Dios no se mete en esas personas para que esas personas no puedan venir a Cristo y no puedan creer, y entonces eso justifique a la gran persona, al gran número de personas que ignoran la teología bíblica diciendo es culpa de Dios, es culpa de Dios. No, Dios en su soberanía simplemente pasa de ciertas personas, y esas entonces son las dos partes de la predestinación. Pero esa elección, mis amados hermanos, antes de entrar como tal en la esencia de este versículo, esa elección tiene ciertas características. Y yo puedo quedarme aquí hablando largo y tendido acerca de esta elección, pero solamente vamos a limitarnos a un contexto, el contexto de Efesios, donde vamos a encontrar unas buenas características o unos buenos distintivos de esa elección. Primero, esa elección la debemos identificar, es decir, ¿cómo es esa elección? Entonces, como les dije, hay pruebas en Efesios, hay pruebas en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, pero en virtud del tiempo limitado nos vamos a sujetar al contexto de Efesios, o al menos a 3 versículos de Efesios. Lo primero que podemos decir acerca de la elección, queridos hermanos, es que la elección es eterna. La elección, si es que para nosotros, para que nuestras mentes finitas lo puedan entender, la elección no ocurrió en un punto definido del tiempo como lo concebimos nosotros. La elección fue en la eternidad pasada. Si nosotros vemos la línea de tiempo como la eternidad, nosotros decimos, en algún momento, en la eternidad pasada, Dios nos eligió. Bueno, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está la prueba en la Escritura? Efesios 1:4 me dice, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. Vean el punto. Fuimos elegidos ¿en quién? Dice, en Cristo. No podemos desligar la elección soberana de la persona de Cristo. Porque Dios nos eligió fue en Cristo, mirándonos en Cristo. ¿Cuándo? Bueno, para que nosotros lo entendamos, la Escritura nos dice, en la eternidad pasada. Así que la elección no es cuando yo acepto a Cristo en mi corazón o cuando, no, la elección es una obra divina, es una prerrogativa divina que sucedió, que pasó en la eternidad pasada. Pero entonces la segunda característica, si es que podemos hablar de la elección de esa manera, es que la elección tiene un propósito. Y mis amados hermanos, ustedes son personas inteligentes. Yo no estoy hablando acá con niños, y los niños que hay son niños inteligentes, porque he dialogado al menos con la mayoría de ellos. Así que el segundo punto es el siguiente: la elección tiene un propósito. Es decir, Dios cuando nos eligió, o Dios cuando elige, Dios elige con un propósito. Y vuelvo a insistir en la imposibilidad de que haya una persona que haya sido elegida por la gracia de Dios que luego no muestre la gracia de Dios. Es totalmente imposible, mis amados hermanos, porque la elección tiene un propósito en claro. ¿Cuál fue? La segunda parte de Efesios 1:4 me lo dice. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para eso fuimos escogidos. No para vivir como mundanos, no para vituperar el nombre de Cristo a diario, no para hacer lo que a nosotros se nos venga en gana, no para vituperar, no para pisotear la Escritura. Fuimos elegidos por la gracia del Señor para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amado, ¿cómo está tu vida delante de Cristo? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Yo creo que puedes ver en verdad si la gracia del Señor ha fluido. Y si bien es cierto que en algunos momentos de nuestras vidas le fallamos al Señor, si bien eso es cierto en todos y en cada uno de nosotros, aquí el versículo tiene la idea de un sostenimiento indefinido de la gracia para que seamos santos. Es decir, el Señor nos eligió para mostrarnos, para exhibirnos como sus trofeos.
como las joyas de la corona de gracia en la cabeza del Cristo crucificado y resucitado. Entonces, queridos hermanos, las personas que son elegidas con un propósito. No son elegidas para que ellas hagan lo que quieran, o como dicen los neocalvinistas, ahora tenemos libertad en Cristo y ahora que no nos juzguen por el día del Señor y que no nos juzguen por otra cosa. No, amados hermanos, somos elegidos para andar en santidad. El tercer punto, somos elegidos, o más bien la elección es un reflejo del amor de Dios. Esto es supremamente importante. La elección es un reflejo, es una muestra del amor de Dios. Y el versículo número 5 de Efesios capítulo 1 nos lo dice de manera clara. En amor, ¿cómo nos escogió el Señor para darnos vida? Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Si tú tienes el coraje de mirarme a los ojos y decirme que tú merecías que Dios te escogiera, que tú merecías el amor de Dios cuando tú lo aborrecías, cuando tus obras vituperaban su nombre, si tú tienes el coraje de creer que tú merecías el amor de Dios, adelante. Pero todos los creyentes nos vemos confrontados ante esta verdad y decimos, Señor, Tú nos elegiste para vida porque nos amaste. Pero ¿qué he hecho yo, Señor, sino odiarte? ¿O qué hice yo, Señor, sino odiarte? ¿Acaso mis obras de rebeldía no manifestaban mi odio hacia tu palabra? ¿Acaso las obras de oposición para contigo, para con la palabra, no manifestaban que tus cosas me desagradaban, que las aborrecía? Amados hermanos, si es que Dios te ha elegido para vida, eres consciente de cuán poco mereces el amor de Dios. Pero dice, pero fuiste elegidos en amor. Aquí viene el punto. Solamente puedes amar a Cristo si es que Dios te ha amado. Ahora la hermana que leía el testimonio decía, lo que he recibido, ahora eso puedo dar. No podemos dar lo que no hemos recibido. Así que la elección es eterna, tiene un propósito y es un reflejo de amor. Pero también veamos una cuarta característica, miren, solamente en estos dos versículos. La elección es de carácter soberano. Cuando hablamos de un Dios soberano, hablamos del Dios que hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, de la manera que Él quiere y cuando Él quiere. Y entonces la elección, decimos, es parte del decreto soberano del Señor. Bueno, ¿dónde vemos eso? Versículo número 5 de Efesios capítulo 1. Fuimos predestinados para vida, para ser adoptados hijos suyos, según tu decisión por Cristo, o según tú que pasaste al frente, o según tus buenas obras. No, la Escritura lo deja de manera claro que fue escogido según el puro afecto de la voluntad de Dios. Es decir, nadie influenció a Dios para elegir a los santos, sino su propia voluntad. O más bien, o puesto de una manera mejor, ningún ser humano ni ninguna obra influenció al Señor en lo absoluto. No era como dicen los semipelagianos, no era Él vio lo que íbamos a hacer y entonces nos escogió. No, mis amados hermanos, fue el puro afecto de su voluntad lo que llevó al Dios Santo a escoger a pecadores sucios como tú y como yo. Esa es la elección del Señor. Y ahora dijimos también, no solamente que esa elección es eterna, que esa elección tiene un propósito para cada una de las vidas de los elegidos. No solamente dijimos que esa elección es reflejo del amor divino, no solamente dijimos que esa elección es soberana de principio a fin, sino que es una elección por gracia. Oh, pastor, pero ¿cómo es por gracia? Bueno, si definimos gracia como el favor no merecido, entonces nos vamos a dar cuenta que lo único que merecíamos era el castigo de Dios. Si somos honestos, si creemos la palabra, lo único que merecíamos de Dios era su castigo.
¿Y cuál es el punto? Que cuando nosotros entendemos que lo único que merecemos del Señor es el castigo de Dios, nos damos cuenta que ahora que por la gracia del Señor somos creyentes, hemos recibido un favor inmerecido. Hemos recibido lo que no merecíamos. Y por eso siempre estamos diciendo, el cristiano recibe gracia y misericordia divina. Gracia que Dios no le da a él lo que merece. ¿Cuál? El infierno. Misericordia, que Dios no le da al creyente lo que él merece, el infierno. Y gracia que Dios le da al creyente lo que no merece, el cielo. Así que, mis amados hermanos, la elección es de carácter soberano, es un reflejo de amor y ciertamente está llena de gracia. Efesios 1:7 me dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la abundancia o según las riquezas de su gracia. No sé cómo hay personas que dicen que la doctrina de la elección no es bíblica, y peor aún, no sé cómo hay personas que dicen que la doctrina de la elección no refleja el amor de Dios. Bueno, es cuando no comprendemos el carácter divino, cuando no podemos entender tampoco su bendita palabra. Pero regresemos al versículo número 4, el tiempo se agota. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, de vuestra elección. Pablo parece decir, hemos oído de vuestro testimonio y no hay lugar a dudas que vuestro testimonio en el Señor es típico de aquellos a quienes Dios ha elegido. Eso es lo que significa este versículo. Porque conocemos, es decir, porque nos es evidente ahora, porque nos han dicho personas de testimonio de vuestra elección, es decir, vuestra manera de vida, vuestra conducta, vuestra fe, vuestra práctica de lo que creéis es digno de las personas o es consecuencia de las personas que han sido elegidas. Amados hermanos, los versículos del 5 al 10 se constituyen, por así decirlo, en las evidencias de esa elección de la cual el apóstol Pablo habla en el versículo 4. Ustedes saben que en una manera o en otra, el Señor siempre en su bendita palabra está recordándole a su pueblo y recordándole a aquellos quienes aún no son su pueblo, de los distintivos característicos y específicos de una persona que es receptora de la gracia divina. Esto es muy importante que nosotros lo apliquemos una y otra vez. Así que cuando el apóstol Pablo, desde el versículo 5 al 10, nos habla de las cosas o del comportamiento de los tesalonicenses, lo único que nosotros entendemos es, después de que el apóstol Pablo dijo, y conocemos, es evidente, tenemos la plena certeza de que vosotros fuisteis elegidos, y las razones las da de los versículos 5 al 10. Así que vamos a entrar en materia y vamos a analizar cuáles son las evidencias de la persona elegida para salvación. La primera evidencia, la aplicación, no la predicación, sino la aplicación del Evangelio por parte del Espíritu Santo. Sabemos que hay un llamado interno, sabemos que hay un llamado externo en lo que respecta a la predicación. El llamado externo es el que hacemos cada día del Señor en horas de la noche, el llamado al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Ese es el llamado externo, sale de mi garganta, por así decirlo. Pero ese llamado no se convierte en interno si el Espíritu Santo no lo hace real, no lo hace evidente y no lo hace cierto en tu corazón. Así que lo que primero podemos analizar en estos distintivos de una persona electa es la aplicación del Evangelio. Versículo 5, pues nuestro Evangelio. Ahora, ¿de quién era el Evangelio? El Evangelio es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice Pablo nuestro Evangelio? Porque Él lo amaba, Él amaba el Evangelio y simplemente Él lo predicaba. Él se apersonaba, pero no era que fuera el Evangelio, es el Evangelio de las buenas nuevas en el Señor Jesucristo. Así que es una manera de expresión, una manera afectiva en el que el apóstol Pablo se refiere al Evangelio. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros, dice, en palabras solamente. Y aquí viene la distinción entre las personas que son elegidas para vida y las personas que no. Las personas que son elegidas para vida tienen por la gracia del Señor
el don de creer la palabra que se les es predicada. Pero las personas que no, para las personas que no, simplemente la palabra de Dios es simplemente palabra, palabra, palabra y más palabra. Entonces la aplicación de la gracia del Señor es el primer distintivo que Pablo menciona aquí en los tesalonicenses. Y lo vuelvo y lo repito, para muchos la predicación del Evangelio simplemente son palabras, pero para los elegidos no son palabras, sino poder de Dios para salvación. Miren lo que dice el versículo 5, porque vuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo fue enviado de parte del Señor. ¿A quiénes? A los elegidos, que son aquellos a los que hace referencia el versículo 4 de Primera de Tesalonicenses. A estas personas el Espíritu del Señor penetra en ellos, entra a sus corazones, quebranta sus corazones, pero no solamente lo quebranta, sino que hace un corazón nuevo, de un material diferente, hace un corazón de carne y no de piedra. Ahora este corazón, por la aplicación de la gracia del poder del Espíritu Santo, ahora puede comprender la palabra. De otra manera es imposible, mis amados hermanos. Así que el primer distintivo que vemos en los elegidos de Tesalónica fue que cuando el Evangelio fue predicado, el Señor en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descendió en poder e hizo ese Evangelio una realidad a la cual los tesalonicenses se abrazaron con fe. Eso es lo primero, mis amados hermanos. Lo segundo está en el versículo que sigue. Dice, y vosotros, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es importantísimo. Y volvemos una vez al punto. Cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros recibimos la gracia del Señor, no nos convertimos en innovadores. Pablo lo dice una y otra vez, lo dice 2 veces aquí en Tesalonicenses, lo dice una vez en Primera de Corintios. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Somos llamados, los elegidos, somos llamados a copiar, a hacer mímica en lo que respecta a la fe y a la manera de vida del apóstol Pablo. Amados hermanos, para ser innovadores tú requieres la creatividad. Para ser seguidores, el original en griego de la palabra imitadores es seguidores, discípulos. Para ser discípulos se requiere gracia, se requiere el favor de Dios, se requiere la obra de Dios. Así que, dice el apóstol Pablo, es para nosotros ciertísimo que vosotros habéis sido elegidos para vida. ¿Por qué? Primero, porque el Espíritu Santo aplicó la gracia del Señor y el Evangelio entró con vosotros, a vosotros en poder y os cambió. Y segundo, sin lugar a duda algunas, en virtud de la gracia salvífica, vosotros comenzasteis a ser imitadores de mí. Ahora es imposible negar el testimonio del apóstol Pablo. Es imposible negar que a su vez Pablo no les estaba diciendo a los tesalonicenses, oiga, sean imitadores de mí y yo vivo de manera mundana. Eso es lo que vemos en otras partes. Pablo dice, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Amados hermanos, entonces creo que es evidente que Pablo, siendo un imitador de Cristo, él mismo se constituye como ejemplo a seguir. Filipenses 3:17, más en otra ocasión lo estudiamos. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amados, ellos eran ejemplos de vida, de fe y de conducta. Y yo quiero tocar solamente algo breve al respecto. Los ancianos de los cuales hablamos los domingos anteriores, los ancianos, los obispos, los episcopos, los overseers, los supervisores, son personas que deben ser modelo para la iglesia, mis amados. No somos perfectos, perfecto es Cristo, por lo tanto vuestra mirada siempre debe estar puesta en Cristo, quien es el autor y el consumador de vuestra fe. Pero decir que un pastor no tiene que ser
modelo para la iglesia es desvirtuar este versículo y otros pasajes de la Escritura. Así que vemos el segundo punto, la segunda marca, la segunda evidencia de que los electos en Tesalónica se comportaban como Pablo se comportaba. Creían lo que Pablo les había enseñado y últimamente eran imitadores de Cristo. Pero una tercera característica, un tercer distintivo de que estos hermanos en la iglesia de Tesalónica habían sido elegidos por Dios para vida, la encontramos en la segunda parte del versículo 6. Fíjense, recibiendo la palabra. Esa es una marca que tienen los elegidos, mis amados, es que reciben la palabra, aceptan la palabra como la norma suprema de fe y de conducta. Inequívocamente, no hay persona salva que diga: la palabra del Señor no es mi norma, mi regla, mi canon de vida y de conducta. Y a eso hace referencia esta parte del versículo. Por la gracia de Dios, vosotros fuisteis elegidos y vivisteis en el mundo y os oponíais al mundo y vituperabas la Escritura y menospreciabas la Escritura. Pero esa elección que es irrevocable, esa elección vuestra para salvación dio frutos a partir de la regeneración, de tal manera que cuando el Espíritu Santo entró a vosotros y cambió el corazón de piedra en carne, ahora vosotros pudisteis llegar a ser imitadores de Cristo y abrazas la palabra de verdad. ¿Cómo es posible, queridos hermanos, que los cristianos, o mejor, cómo es posible que entre más pasan los días, más personas profesan una fe en Cristo y una independencia de la palabra? No, amados, los elegidos para vida abrazamos la palabra y no soltamos la palabra. Los elegidos para vida creemos de manera inequívoca que la palabra del Señor no solamente es infalible, sino inerrante. Y aquí quiero hacer una aclaración. Resulta de que el neoevangelicalismo en la época, bueno, esto viene desde hace ya tiempos, quizás un par de siglos atrás, pero ha tomado mucha momentum, mucha fuerza el hecho de que las personas estén diciendo: la palabra del Señor, la palabra del Señor es infalible. Tenga usted cuidado, porque si usted no encuentra la palabra inerrante, mire con ojos de sospecha a ese escritor, a ese pastor, a ese predicador o a quien sea. Infalible significa de que todo lo que dice la palabra del Señor se cumplirá. Inerrante significa de que no hay error alguno en la palabra del Señor. Y nosotros los creyentes abrazamos esta palabra del Señor no solamente como infalible, sino como inerrante. Dejémonos de meter, paremos de que nos metan el gol, de que pueden haber personas, cristianos y todo lo demás creyendo que la palabra del Señor contiene errores. Mis amados, aquí no hay error alguno, infalible e inerrante. Así que esa es la marca de una persona que ha sido elegida para vida. Pero hay otra marca, mis amados hermanos, está en el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Ejemplo. ¿Sabes? Esto en el original griego transmite la idea de algo que hacía mella, que marcaba, que imprimía la huella. Y eso era lo que los tesalonicenses con su testimonio estaban haciendo. Estaban afectando de manera positiva, bíblica, escritural, la vida de otros. Eso hacen los elegidos para vida, mis amados hermanos. Quienes, habiendo sido dignos merecedores de la muerte y del castigo eterno, quienes por la gracia del Señor son convertidos de las tinieblas a la luz verdadera, quienes, estando presas debajo de las garras de Satanás, ahora están debajo de las alas del Altísimo, quienes, mereciendo el infierno, ahora van rumbo al cielo. Esas personas, los elegidos, queridos hermanos, marcan vidas, influencian vidas. Dice el versículo 7,
vosotros habéis sido ejemplo. ¿Qué tan ejemplo eres tú? ¿Qué tan ejemplo eres tú en casa? ¿Qué tan ejemplo eres tú en el trabajo? En la iglesia es fácil, porque en la iglesia tiende a haber cierto tipo de hipocresía que espero jamás yo la presencie aquí. Pero tengamos cuidado, porque los elegidos para vida, queridos hermanos, influencian, marcan y son ejemplo. ¿De qué? Son ejemplo de obediencia, son ejemplo de una adoración correcta, son ejemplo de fidelidad, de santidad y de conducta. Mis amados hermanos, lo decíamos ahora, fuimos elegidos ¿para qué? ¿Para que vivir en el mundanal sendero como vivíamos antes? ¿Fuimos elegidos para que sigamos viviendo en el relajo de vida en el que estábamos antes de la conversión? No, dice la Escritura, fuimos elegidos para que desde ese momento de la conversión en adelante vuestras vidas sean de ejemplo, lo que pasaba con los tesalonicenses. Así que tengamos cuidado, mis amados hermanos. Otra marca de la elección conforme al patrón que nos muestra Pablo en este pasaje, versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Amados, es el carácter evangelista. Una persona que es elegida para vida no ha sido elegida para que hable de todo menos de aquel que le ha dado vida. ¿Usted se imagina eso? Sí, yo fui elegido para vida y yo fui salvo. ¿Quién lo salvó? El Dios de vida. ¿Por qué no estamos hablando de que hay vida en Cristo? ¿Por qué no publicamos de que hay vida en Cristo? Es evidente, pues, a la luz de este pasaje, que aquellas personas en cuyas vidas era evidente la elección incondicional de nuestro Señor para salvación. Es inconcebible, mis amados hermanos, que nosotros no querramos también predicar el evangelio de vida. Amados, las personas que por la gracia del Señor son elegidas para vida eterna, les digo esto, sus testimonios de conversión son evidentes. Evidentes. Notan el énfasis, pero ¿de dónde yo saco esto? Porque siempre hablamos de que es evidente, pero ¿de dónde lo decimos? Miren el versículo 9. Porque partiendo de vosotros, tesalonicenses, ha sido divulgada la palabra del Señor. Esto es en el 8, versículo 9. Porque las personas a quienes vosotros evangelizasteis, o las personas quienes han sabido de vuestra fe en el Señor, dicen, miren esto, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo vosotros, tesalonicenses, os convertisteis de los ídolos a Dios. Tremendo cambio en la vida. Tremendo. Esto no fue como dice el himno. Al principio, todo yo y nada de ti. Después, un poquito de mí, un poquito de mí, mucho de mí y un poquito de ti. Luego, mitad y mitad. No, mis amados hermanos, la conversión es acerca de todo de ti y nada de mí. Y eso es lo que dice este versículo. Os convertisteis, le disteis la vuelta, le disteis las espaldas a los ídolos que os tenían aprisionados para darle la cara a Cristo y abrazarle en fe. Y dicen, para quedarse quieto en la iglesia, para no hacer nada en la iglesia, para holgazanear en la iglesia. Dice, os convertisteis por la gracia del Señor para servir al Dios vivo y verdadero. Yo quiero que ustedes sopesen el falso y el endeble cristianismo que nos han enseñado con la palabra del Señor, mis amados hermanos. Último punto a la luz de este versículo, a la luz de este pasaje, con este versículo termino. La última marca de que los tesalonicenses habían sido, o de que los de la iglesia, los santos de la iglesia de Tesalónica, habían sido elegidos para vida, es esta. Ellos esperaban de los cielos, versículo 10, esperaban de los cielos a Cristo, quien los había librado de la ira venidera. Amados, yo ya llevo 2 semanas recordándoles, tenemos que esperar a Cristo.
No importa si Cristo no vino el primer siglo, no importa si Cristo no ha venido hasta el día de hoy, eso no importa. Lo que nos importa es que Cristo puede venir aún esta misma noche. Y yo sé que en sus mentes quizás algunos dicen, no es posible que venga esta noche. Y yo te digo a ti, incrédulo, claro que es posible, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y uno de los distintivos, de las marcas de gracia en estos tesalonicenses era que estaban esperando de día y de noche al Dios vivo en santidad y en servicio a Dios. Quiere el Señor recordarnos estas marcas de la elección y quiere el Señor confrontarnos en amor, mis amados hermanos, si nosotros las estamos mostrando. Sobre todas las cosas, demos gracias a nuestro bendito Señor y esperémoslo, porque es Él quien nos ha salvado de la ira venidera.